Bienvenido a Noticias Estados Unidos. No te olvides suscribirte y compartir el video para más información. Un informe interno del Capitolio revela que las fuerzas de seguridad sabían del posible ataque del 6 de enero y las órdenes que recibieron. El incisivo documento de 104 páginas, redactado por un investigador general, reportó que los agentes no se prepararon ni respondieron de manera adecuada al asedio en el que murieron 5 personas. La policía del Capitolio de Estados Unidos fue advertida de forma clara y anticipada sobre la violencia de los atacantes de esta institución el pasado 6 de enero, pero sus mandos ordenaron a los oficiales que no usaran contra los manifestantes sus tácticas más agresivas para contenerlos. Estas son las conclusiones de un nuevo informe sobre el ataque contra el Capitolio de 104 páginas elaboradas por el inspector general Michael A. Bolton y que este miércoles ha hecho público el The New York Times. En el documento, que será presentado en el Capitolio este día jueves, se critica la forma en que la policía del Capitolio se preparó y respondió a la violencia de los manifestantes el 6 de enero. Bolton descubrió que los responsables de la seguridad de la institución no se prepararon adecuadamente a pesar de las advertencias explícitas de que los extremistas pro-Trump representaban una amenaza para las fuerzas del orden y los civiles, y que la policía usaba equipo de protección defectuoso. También descubrió que los responsables ordenaron a su unidad de disturbios civiles que se abstuvieran de usar sus armas de control de multitudes más poderosas, como granadas paralizantes para sofocar el ataque. El informe ofrece el relato más devastador hasta la fecha por los fallos y errores de cálculo en torno al ataque más violento que ha sufrido el Capitolio en 2 siglos, según el diario neoyorquino. 3 días antes del asedio, un informe de inteligencia de la policía del Capitolio advirtió sobre la violencia de los partidarios del presidente Donald J. Trump, que creían en sus falsas afirmaciones de que las elecciones habían sido robadas. Algunos de los violentos incluso habían publicado un mapa del sistema de túneles del complejo del Capitolio en foros de mensajes a favor de Trump. A diferencia de las protestas postelectorales anteriores, los objetivos de los partidarios de Trump no eran los contramanifestantes como lo fueron anteriormente, sino que el propio Congreso era el claro objetivo el día número 6, asegura el informe sobre las amenazas detectadas según el inspector general. Para un día antes del asalto, la policía escribió en su plan de gestión que la protesta que no habían amenazas específicas conocidas relacionadas a la sesión conjunta del Congreso, en la que los legisladores debían certificar formalmente la victoria de Biden sobre Trump. Por órdenes de sus superiores, los policías fueron impedidos de usar sus herramientas y técnicas más poderosas contra el control de grandes manifestantes, indica el informe interno.
armas pesadas no letales, como granadas aturdidoras. No fueron usadas ese día por orden de los superiores, escribió Bolton. Las protestas liderizadas por el movimiento Stop the Steal podían atraer a supremacistas blancos, miembros de la milicia y otras personas que promueven activamente la violencia y que podían conducir a una situación significativamente peligrosa para las fuerzas del orden y el público en general, según lo que agregó Bolton. El inédito asalto al Capitolio en Washington causó la muerte de un policía de la institución y otros 4 civiles. Joe Biden, en otras noticias, fue invitado a pronunciar su primer discurso ante la sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos. Los mandatarios estadounidenses tradicionalmente este discurso de política general ante las 2 cámaras, reunidas en sesión extraordinaria. Los años siguientes, sus alocuciones son denominadas el discurso sobre el Estado de la Unión. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue invitado el día martes a pronunciar su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso el 28 de abril, poco antes de la fecha simbólica de los 100 años de mandato. Conforme a la tradición, la petición vino de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, que invitó a Biden en una carta a compartir su visión para hacer frente a los retos y las oportunidades de este momento histórico. Mientras su gobierno intenta superar la pandemia de coronavirus y reimpulsar la economía de la primera potencia mundial. Los mandatarios estadounidenses pronuncian tradicionalmente este discurso de política general ante las 2 cámaras del Congreso, reunidas en sesión extraordinaria, en las primeras semanas de su mandato. Los años siguientes, sus alocuciones ante el Congreso son denominadas el discurso sobre el Estado de la Unión. Esta vez, la pandemia del COVID-19 y el asalto al Capitolio realizado el 6 de enero, así como las preocupaciones sobre la seguridad de la sede del Congreso estadounidense que siguieron, hicieron que se postergara la cita. Hace casi 100 días, cuando se juramentó, prometió en un espíritu de mucha esperanza que la ayuda está en camino, escribió Pelosi en la invitación. Ahora, debido a su liderazgo histórico y transformador, la ayuda ya está aquí, añadió la líder demócrata, fuerte aliada del mandatario. Desde que reemplazó a Donald Trump el 20 de enero, Biden ha representado una ambiciosa agenda para enfrentar la pandemia del coronavirus y sus devastadores efectos en la economía estadounidense. Su plan de estímulo de 1.9 billones de dólares fue aprobado por el Congreso, que también recibió un proyecto de la Casa Blanca de más de 2 billones de dólares para transformar la infraestructura del país. Por otra parte, Biden anunció que reiterará todas sus tropas de Afganistán antes del 11 de septiembre, cuando se cumplen 20 años de los atentados del 2001, poniendo así fin a la guerra más larga en la que participó Estados Unidos pese a crecientes temores de una victoria talibanesa. La retirada será 5 meses después de lo previsto en el acuerdo con los talibaneses alcanzado por su predecesor Donald Trump para el repliegue estadounidense. Biden, que realizaba el anuncio el día miércoles, llega a la conclusión de que Estados Unidos puede completar el proceso antes del 11 de septiembre, indicó este día martes un alto funcionario bajo condiciones anónimas. El presidente demócrata
había considerado anteriormente la opción de mantener una fuerza residual en Afganistán para atacar a Abil-Qabat o responder a posibles amenazas del Estado Islámico, o, como ya hicieron otros presidentes, supeditar la reiterada a los progresos en el territorio y a las lentas conversaciones de paz. Con esta noticia nos despedimos. No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para recibir las noticias del día.